El sol se despidió del horizonte en una llamarada de colores cálidos, mientras yo, ansioso por escapar de la monotonía diaria, me preparaba para una noche que prometía aventuras. Era uno de esos días en los que el mundo parecía vibrar con una energía especial. Las horas previas a ese encuentro con lo desconocido se deslizaron entre la anticipación y el nerviosismo, alimentando mi deseo de emprender una travesía nocturna. Salí con mi coche esa noche no solo por la necesidad de movimiento, sino también porque sentía que algo extraordinario aguardaba en la penumbra. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, invitándome a explorar más allá de los límites conocidos. Tenía ganas de tomar el volante y enfrentar la oscuridad con valentía. Impulsado por la emoción del viaje y la incertidumbre de lo que encontraría en el camino. No había un destino fijo en mi mente, solo existía la necesidad de aventura, de descubrir algo más allá de la rutina diaria. Así, esa noche me embarqué en un viaje que transformaría mi percepción del mundo, llevándome a un encuentro inesperado con la pasajera en la autopista. La noche se extendía como un lienzo oscuro lleno de posibilidades, y yo, impulsado por una curiosidad insaciable, continué mi viaje hacia lo desconocido. Fue ese espíritu audaz y esa sed de lo inexplorado lo que me llevó a esa carretera solitaria, donde mi vida se entrelazó con la del más allá en una experiencia que jamás olvidaría. El viento soplaba frío esa noche en la Sierra de Guadarrama, mientras yo conducía mi coche por la autopista solitaria. La oscuridad envolvía la carretera, era una noche como cualquier otra, o eso pensé hasta que vi a lo lejos una figura solitaria. La silueta de una mujer vestida de blanco se recortaba contra la oscuridad. Hacía señas de autostop, agitando desesperadamente sus brazos en el aire. Mi instinto me decía que siguiera adelante y que no me detuviera, pero algo en la expresión de sus ojos me hizo reducir la velocidad y detenerme a un lado de la carretera. La mujer se acercó al coche y, con una voz temblorosa, me pidió que la llevara hasta la siguiente ciudad. La pasajera se sentó en el asiento de atrás y el viaje continuó en silencio. A medida que avanzábamos por la autopista desierta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré por el espejo retrovisor y vi los ojos de la mujer clavados en mí, como si estuviera buscando algo en lo más profundo de mi alma. Intenté romper el silencio incómodo preguntándole su nombre, pero ella no respondió. Minutos antes de llegar a la pronunciada curva en el paso de montaña, la mujer habló por primera vez. Su voz era suave pero llena de advertencia. «Conductor, ten cuidado», dijo, señalando hacia la curva que se cernía ante nosotros. «Es muy peligrosa, muchos han perdido la vida aquí». Agradecí su advertencia y reduje la velocidad aún más, preparándome para abordar la curva con precaución. Mientras giraba el volante, sentí una presencia extraña en el coche, como si algo invisible nos estuviera observando. La pasajera en el asiento de atrás se aferraba al respaldo del asiento con fuerza, sus ojos llenos de miedo. Atravesamos la curva lentamente, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Cuando finalmente salimos de la curva, suspiré aliviado y miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que la pasajera estuviera bien. Pero para mi sorpresa, ella había desaparecido. El asiento de atrás estaba vacío, como si nunca hubiera estado ocupado. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder, pero no pude encontrar ninguna. Continué conduciendo, sintiéndome cada vez más intranquilo a medida que la realidad de la situación se hundía en mi mente. ¿Había sido solo mi imaginación? ¿O había recogido a un fantasma en la autopista? La idea era absurda, pero no podía negar lo que mis ojos habían visto. Decidí buscar información sobre la curva en la que casi habíamos tenido un accidente. Al llegar a la siguiente ciudad, me detuve en una gasolinera y pregunté a los lugareños sobre el lugar. Sus rostros se volvieron serios cuando mencioné la curva en la Sierra de Guadarrama. Uno de ellos se adelantó y me contó la historia de una mujer que había muerto en un accidente en esa misma curva años atrás. Se dice que su espíritu todavía vaga por la carretera, advirtiendo a los conductores para que tengan cuidado, dijo el hombre, con una mirada de temor en sus ojos. Dicen que cuando la pasajera no habla, se produce un accidente grave. Si te habló, estás a salvo. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. La mujer en mi coche había hablado, había advertido sobre la peligrosa curva y, gracias a ella, estábamos a salvo. Pero la idea de haber estado acompañado por el espíritu de alguien muerto me llenaba de escalofríos. Después de aquella noche inquietante en la Sierra de Guadarrama, mi vida tomó un giro inesperado.
La experiencia con la pasajera en la autopista se convirtió en una presencia constante en mis pensamientos, como un enigma sin resolver que seguía rondando mi mente. Durante el día, trataba de seguir con mi rutina habitual, pero por las noches, cuando la oscuridad caía sobre la ciudad, mi mente volvía a la carretera solitaria, tratando de encontrar respuestas en las sombras de la noche. Investigué sobre la historia de la mujer que había perdido la vida en la curva de la Sierra de Guadarrama. Descubrí su nombre y su historia trágica, confirmando la verdad detrás de la leyenda local. Aquella mujer había sido una joven viajera, cuyo destino final había sido truncado por un accidente fatal en la misma curva donde yo casi había perdido el control de mi coche. Su espíritu, atrapado en el mundo terrenal, se había convertido en la pasajera en busca de salvación. Decidí regresar a ese lugar, no solo para enfrentar mis miedos, sino también para ayudar a liberar el alma atormentada de esa joven mujer. Con el corazón lleno de valentía, conduje de nuevo hasta la Sierra de Guadarrama. La noche estaba oscura y silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Cuando llegué a la temida curva, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero esta vez no era el miedo lo que me impulsaba, sino una determinación firme. Apagué el motor del coche y esperé en la oscuridad. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que finalmente vi la figura de la joven mujer aparecer a lo lejos. Sus ojos estaban llenos de gratitud y tristeza, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Me acerqué a ella con cautela y, con una voz suave, le hablé, ofreciéndole palabras de consuelo y liberación. «Estás a salvo ahora», le dije. «Puedes dejar este mundo y encontrar la paz que mereces». La joven mujer asintió con gratitud y, con un último suspiro, su figura se desvaneció en la noche. Sentí una sensación de paz y alivio en el aire, como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros. Sabía que había hecho lo correcto, ayudando a un espíritu perdido a encontrar el camino hacia la luz. Desde entonces, la experiencia en la Sierra de Guadarrama se convirtió en un recuerdo transformador en mi vida. Aprendí que la valentía no solo radica en enfrentar el miedo, sino también en ayudar a otros a encontrar la paz, incluso en el más allá. Aquella noche me enseñó la importancia de la compasión y la empatía, recordándome que en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para iluminar el camino, ya sea en este mundo o en el siguiente. Y así, con el corazón lleno de gratitud por esa experiencia única, continué mi viaje por la vida, sabiendo que había cruzado un umbral entre lo conocido y lo misterioso, llevando conmigo una lección que perduraría para siempre. Si les ha gustado el video denle like y suscríbanse para escuchar más historias como esta.